El murmullo del restaurante era un zumbido caro, una sinfonía de copas de cristal chocando, risas contenidas y el roce de telas finas. Estábamos en La Madalena, en el corazón de Andares, ese epicentro de lujo en Guadalajara donde el aire mismo parece costar. La luz, cuidadosamente atenuada, caía sobre las mesas como miel dorada, haciendo brillar los relojes en las muñecas de los hombres y los diamantes en los dedos de las mujeres. Olía a perfume francés, a cuero nuevo y a esa confianza que solo el dinero puede comprar. Y en medio de todo ese esplendor, yo me sentía como una pieza de museo fuera de lugar, una reliquia de otro tiempo. El mesero, un joven impecable con un chaleco tan tieso como su sonrisa, deslizó la carpeta de cuero negro sobre la mesa con la gracia de un ilusionista. Aterrizó suavemente junto a mi codo, un gesto discreto pero cargado de intención. Era el momento que siempre llegaba, el tic-tac final del reloj que marcaba el fin de la función. Catalina, mi hija, soltó una carcajada sonora, echando la cabeza hacia atrás. Su cabello rubio, producto de un costoso salón, brilló bajo las luces. Su codo rozó a Javier, su esposo, quien giraba los últimos restos de un Malbec en su copa, mirándolo con aire de conocedor. «¡Ay!», mamá dijo Catalina, alargando las palabras con esa falsa inocencia que había perfeccionado desde la adolescencia. ¿Puedes creerlo? Con las prisas por llegar, se nos olvidó la cartera. Otra vez, Javier soltó una risita cómplice, como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. Increíble, ¿verdad, suegra? La cabeza de mi mujer, siempre en las nubes. Ni siquiera hizo el amago de revisarse los bolsillos. Sabía que no era necesario. El guión estaba escrito. Al otro lado de la mesa, mis nietos, Mateo de 10 y Sofía de 8, seguían devorando sus postres, ajenos o, más probablemente, ya inmunizados al ritual. Eran buenos niños, pero estaban aprendiendo la lección equivocada, que la abuela era una fuente inagotable, una solución mágica que siempre aparecía al final de la comida. Sonreí. Era la misma sonrisa que había usado las últimas 20, 30 veces que esto había pasado. Una sonrisa que se estiraba en mis labios pero que no llegaba a mis ojos. Una máscara de yeso que se sentía cada vez más pesada. Mi mano, moviéndose por un piloto automático perfeccionado por años de práctica, se deslizó hacia mi bolso. «No pasa nada, hijos. Para eso estoy», murmuré, mi voz apenas un susurro contra el ruido ambiental. Saqué mi tarjeta de crédito, la dorada, la que tenía el límite más alto. La deslicé dentro de la carpeta de cuero sin mirar la cifra. 12,500 pesos. Lo sabía sin ver. Siempre rondaba esa cantidad. El precio de una noche de estatus para ellos. El precio de mi silencio para mí. El mesero, a quien había identificado como Norma por su gafete, me dirigió una mirada fugaz. No era de lástima, sino de algo más profundo, una especie de compasión cómplice. Ella había visto esta obra muchas veces. Hizo una leve inclinación y se esfumó. Observé cómo la tensión abandonaba los hombros de Javier. Se recargó en su silla de terciopelo satisfecho. Catalina, ya liberada de la mundana tarea de pagar, le hizo una seña a Norma para pedir otra ronda de digestivos. La función había terminado, y ellos ya estaban pensando en el siguiente acto. No dije nada, nunca lo hacía. Era parte del trato no escrito, del pacto silencioso que habíamos sellado con mi dinero y mi culpa. Intenté enfocarme en las luces de la ciudad que brillaban a través de los ventanales, pero todo lo que podía ver era el reflejo de la mujer sentada a la mesa, una viuda de 65 años, vestida con su mejor traje sastre, pagando por el afecto de su propia familia. En mi mente, escuché la voz de mi difunto esposo, Mateo. Su voz, siempre tan clara y llena de sentido común. «Soledad», me habría dicho, frunciendo el ceño con esa ternura suya. «Aquí las cuentas están turbias y el chocolate amargo». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el chocolate no solo era amargo, era veneno. El viaje de regreso a mi casa en Chapalita fue silencioso, al menos en el exterior. Dentro del lujoso auto de Javier, los niños dormitaban en el asiento trasero
Catalina revisaba su teléfono con el ceño fruncido, probablemente planeando su próxima compra, y Javier tarareaba una canción de moda en la radio. Nadie me habló. Mi papel en la obra había terminado por esa noche. Era, de nuevo, invisible. Cuando me dejaron frente a mi portón de hierro forjado, Catalina se despidió con un beso al aire. «Descansa, mami. Te llamo mañana». Sabía que no lo haría, a menos que necesitara algo. Entré a la casa, y la soledad me recibió como un viejo amigo. Era un silencio denso, pesado, lleno de ecos y recuerdos. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada libro en el estante, era una conversación con Mateo que nunca terminaría. Encendí una pequeña lámpara en la sala, evitando la luz principal. No quería ver mi propio reflejo en los cristales oscuros de las ventanas. Dejé mi bolso en la silla del recibidor y caminé directamente a su estudio. Era la única habitación que mantenía casi intacta. Su escritorio de caoba, su sillón de cuero gastado, el olor a papel viejo y a su loción de sándalo que, a veces, juraba que todavía flotaba en el aire. Pero no me senté en su silla. Fui hacia la esquina, hacia un mueble que para cualquier visitante parecería un simple archivador de madera. Para mí, era un mausoleo, mi archivo del dolor, como lo llamaba en la privacidad de mis pensamientos. Mis dedos, manchados por la tinta de mis años como maestra de literatura, se deslizaron sobre la madera pulida. Abrí el segundo cajón. Dentro no había desorden. Al contrario, todo estaba en un orden impecable, casi patológico. Carpetas colgantes, cada una con una etiqueta escrita con mi caligrafía perfecta. Boda Catalina. Deuda Javier. Casino. Colegiaturas Mateo Jr. Viaje a Cancún. Familia. Reparación coche Javier. Cada carpeta, un monumento a una herida. Cada recibo, una página de mi sumisión. Saqué la carpeta etiquetada Gastos Corrientes 2025. Estaba más abultada que las anteriores. Con un suspiro que pareció salirme del fondo del alma, saqué el recibo de la Madalena y, con una pequeña engrapadora de oficina, lo adjunté a la última hoja. Mi monólogo interno comenzó. Ese diálogo silencioso que me acompañaba en las noches de insomnio. Empecé este archivo como una forma de control, me dije a mí misma, mientras mis dedos alisaban el papel térmico del recibo. Cuando Mateo murió sentí que el mundo se desmoronaba, que perdía el control de todo. Pensé que si lo documentaba, que si lo ordenaba y lo etiquetaba, el dolor no sería tan caótico. ¡Qué tonta! No estaba controlando el dolor, estaba construyendo su biblioteca. Y este es el manuscrito de mi propia rendición. Pasé las páginas. Recibos de supermercado por compras que yo no consumía, llenas de snacks orgánicos para los niños y batidos de proteína para Javier. Facturas de tiendas departamentales por ropa que Catalina necesitaba para sus eventos sociales. El pago del seguro del coche. La factura del veterinario del perro que le regalaron a Sofía y que, por supuesto, yo terminé manteniendo. Mi mirada se detuvo en los títulos de las carpetas más antiguas. La de la boda era la más gruesa. Dentro no solo estaba el pago del salón y el banquete, sino también el del vestido de diseñador de Catalina, los boletos de avión para la luna de miel en Italia, un préstamo a Javier para que pudiera dar una sortija de compromiso decente. Cerré el cajón lentamente. El clic de la madera resonó en el silencio del estudio. Me quedé de pie, en la penumbra, sintiendo el peso de 10 años de generosidad forzada, de amor comprado, de silencio cómplice. No era el dinero lo que dolía, era la transacción, el intercambio implícito de mi valor por su compañía. Esa noche, por primera vez, no sentí tristeza, no sentí lástima por mí misma, sentí una rabia fría, tranquila, que se asentaba en el fondo de mi estómago como una piedra, una rabia que no gritaba, sino que observaba, que calculaba, que empezaba a buscar el punto final de aquel manuscrito interminable. La rabia es un combustible extraño. No siempre arde con furia, a veces simplemente ilumina los rincones oscuros de la memoria, esos que hemos mantenido en penumbras por demasiado tiempo. Y esa noche, la luz de mi rabia me llevó 15 años atrás, a una tarde soleada en la cocina de esta misma casa.
El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el aroma del chocolate caliente que Mateo estaba preparando en la estufa. Catalina, con apenas 13 años, estaba sentada a la mesa de la cocina, con el ceño fruncido sobre un cuaderno. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y todavía tenía esa inocencia en la mirada que el tiempo y Javier se encargarían de borrar. «No lo entiendo», papá se quejó, dejando caer el lápiz. «¿Por qué tengo que apuntar cada peso que me das? Es aburrido». Mateo se giró, con una cuchara de madera en la mano y una sonrisa paciente en los labios. Era un hombre de presencia tranquila pero firme. Un ingeniero de mente estructurada, pero con un corazón de poeta. Creía en el orden, no solo en los planos y los cálculos, sino en la vida misma. «No es aburrido, mi amor. Es poder», dijo, mientras servía el chocolate espeso y humeante en 2 tazas de barro. «Saber a dónde va tu dinero es el primer paso para ser dueña de tu vida. Si no lo controlas tú, alguien más lo hará por ti». Se sentó frente a ella y empujó la taza hacia ella. «Mira, es simple. Aquí apuntas lo que entra. Tu domingo, el dinero que te dio la abuela por tu cumpleaños. Y aquí señaló la otra columna. Apuntas lo que sale. Los dulces, el cine con tus amigas, el cuaderno nuevo. Al final, ves lo que te queda y decides qué hacer con ello. Ahorrar para esa bicicleta que quieres o gastarlo en tonterías. La decisión es tuya, pero es una decisión informada». Catalina hizo un puchero. «Pero mis amigas no hacen esto. Sus papás solo les dan dinero cuando lo piden». Mateo tomó un sorbo de su chocolate y la miró con seriedad, pero sin dureza. «Nosotros no somos como los demás, Katy. En esta casa hay una regla de oro, una que quiero que nunca olvides». Se inclinó sobre la mesa, como si fuera a compartir el secreto más grande del mundo. «En esta casa, mi amor, siempre tendremos las cuentas claras y el chocolate espeso». Catalina arrugó la nariz. «¿Qué significa eso?» «Significa honestidad y disfrutar de lo que es nuestro», explicó Mateo. «Cuentas claras significa que somos transparentes, no hay deudas ocultas, no hay mentiras sobre el dinero. Sabemos lo que tenemos, lo que debemos y lo que podemos gastar. Significa respeto por el trabajo que cuesta ganarlo». Y Chocolate Espeso sonrió, y sus ojos se arrugaron en las esquinas. «Significa que, gracias a esa honestidad, podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida sin culpas, sin deudas, sin preocupaciones. Podemos sentarnos juntos a beber un chocolate delicioso y saber que nos lo hemos ganado». Ese recuerdo, tan cálido y lleno de amor, ahora me apuñalaba el corazón. Había traicionado cada palabra de Mateo, por culpa, por miedo a la soledad, por un deseo desesperado de mantener a mi hija feliz tras la muerte de su padre. Había permitido que las cuentas se volvieran turbias, opacas, fraudulentas, y el chocolate. Ya no había chocolate, solo el sabor amargo de la cuenta en un restaurante de lujo. Me levanté de la silla del estudio y caminé de vuelta a la cocina, la misma cocina de mi recuerdo. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la mesa vacía con una luz fantasmal. Apoyé las manos sobre la superficie fría. Había permitido que Catalina olvidara la lección más importante que su padre intentó enseñarle, y en el proceso, yo también la había olvidado. Había cambiado el pilar moral de nuestro hogar por un castillo de naipes financiero, y ahora sentía cómo empezaba a temblar. La voz de Mateo resonó de nuevo en mi cabeza, pero esta vez no era un recuerdo, era una llamada a la acción. «Cuentas claras, Soledad. Es hora de aclarar las cuentas». Y en el silencio de mi cocina, bajo la mirada de la luna, asentí. Era hora. La muerte de Mateo no fue un evento, fue un cataclismo. Un terremoto que partió mi vida en un antes y un después. No fue solo la pérdida de mi esposo y mi mejor amigo, fue la pérdida del ancla que nos mantenía a flote. Y en medio de ese naufragio emocional, mi único instinto fue proteger a Catalina, protegerla del dolor, de la ausencia, de la dura realidad de que nuestro mundo había cambiado para siempre. Y mi protección tomó la forma de una indulgencia desmedida. El dolor se mezcló con una culpa irracional, una idea tóxica que se arraigó en mi mente.
Debí cuidarlo más, debí ver las señales, debí haber hecho algo. Era ilógico. Los médicos dijeron que el aneurisma fue fulminante e impredecible, pero la culpa no entiende de lógica. Y para calmar mi propia culpa, empecé a romper todas las promesas que le había hecho a Mateo, todas las reglas que habíamos construido juntos. Empecé a consentir a Catalina. El primer gran quiebre fue su boda. Catalina conoció a Javier un año después de la muerte de Mateo. Él era encantador, ambicioso y venía de una familia que, aunque no tenía dinero, sabía cómo aparentarlo. Javier le susurró al oído sueños de grandeza, y Catalina, vulnerable y anhelando una nueva estabilidad, se los creyó todos. «Mamá, queremos una boda en la hacienda La Escoba», me dijo un día, mostrándome una revista de sociedad. «Es nuestro sueño». Recordé haber hablado de eso con Mateo. Habíamos acordado darles una cantidad fija y razonable para ayudarles a empezar, no para financiar una fantasía. Pero al ver la ilusión en los ojos de mi hija, la primera chispa de verdadera felicidad que le veía en mucho tiempo, mi resolución se desvaneció. «Claro, mi vida. Lo que tú quieras», le dije. Para pagar esa boda de ensueño, tuve que vender un pequeño terreno en Tapalpa que Mateo y yo habíamos comprado como inversión para nuestro retiro. Era nuestro rincón secreto, nuestro plan para una vejez tranquila en el campo. Lo vendí sin dudarlo. El cheque se fue íntegro al organizador de bodas. La boda fue espectacular. Catalina parecía una princesa de cuento de hadas. Javier, un príncipe de revista. Cientos de invitados. Un banquete interminable. Un grupo de música en vivo. Yo sonreía, saludaba, recibía las felicitaciones, pero por dentro sentía un hueco frío. Estaba vendiendo mi futuro para pagar su presente. La primera punzada de ingratitud la sentí esa misma noche. Estaba cerca de la mesa de bebidas cuando escuché la voz de Javier, hablando con uno de sus amigos. No me vio. «La suegra soltó la lana, ¿eh?», dijo el amigo, dándole una palmada en la espalda. «Pues claro», respondió Javier, con una arrogancia que me heló la sangre. «Sabe que Catalina merece lo mejor. Es lo menos que podía hacer». No lo dijo como un agradecimiento. Lo dijo como si fuera un derecho adquirido, una obligación que yo tenía que cumplir. No era un sacrificio de mi parte, era simplemente mi deber. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, entendí que no solo había pagado por una fiesta, había pagado por un boleto de entrada a una nueva dinámica familiar, una en la que yo era el banco y ellos, los clientes VIP. Después de la luna de miel en Italia, también financiada por la venta de unas acciones que Mateo me había dejado, las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas, casi siempre, terminaban con una petición. Que si el refrigerador se había descompuesto, que si necesitaban llantas nuevas para el coche, que si el recibo de la luz había llegado muy alto. Y yo, atrapada en mi red de culpa y en mi pánico a perderlos, siempre decía que sí. Cada sí era un ladrillo más en el muro que me separaba de los principios de Mateo, de la mujer que yo solía ser. Estaba rompiendo la promesa que le había hecho a mi esposo, pero la promesa que me aterraba romper era la que me había hecho a mí misma, la de nunca ver a mi hija infeliz. Y no me daba cuenta de que, con cada cheque que firmaba, estaba comprando su infelicidad a largo plazo. Si la boda fue la primera grieta en el dique, la deuda de Javier fue la inundación que arrasó con todo. Ocurrió unos 3 años después del matrimonio. Recibí una llamada de Catalina a medianoche. Su voz, normalmente tan controlada y melosa, estaba rota por el pánico. «Mamá, tienes que ayudarnos. Javier hizo algo terrible». Mi corazón se detuvo. Imaginé un accidente, una enfermedad. La realidad fue mucho más sórdida. Javier, en su afán por mantener un estilo de vida que no podía costear y por impresionar a sus nuevos amigos de negocios, se había metido en mesas de póker clandestinas de altas apuestas y había perdido mucho. «¿Cuánto?», pregunté. Mi voz un giro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por sus sollozos. 250,000 pesos, mamá. Y si no los paga para el viernes, esa gente le va a hacer daño. 250,000 pesos.
Era casi todo lo que me quedaba de mis ahorros para la jubilación. El dinero que Mateo y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo durante décadas. Era mi red de seguridad, mi tranquilidad para la vejez. Voy para allá, dije, colgando el teléfono. Conduje por la ciudad dormida con las manos temblando sobre el volante. Los encontré en su impecable apartamento, que de repente parecía un escenario de tragedia. Catalina tenía los ojos hinchados y rojos. Javier estaba pálido, encogido en el sofá, despojado de toda su arrogancia. Parecía un niño asustado, y esa imagen fue mi perdición. Vi a mi hija sufriendo, vi su mundo a punto de colapsar, y mi instinto de madre protectora aniquiló cualquier atisbo de razón. Lo pagaré, dije. Y el alivio en sus rostros fue tan inmediato y tan absoluto que me dolió. Pero, Javier, tienes que jurarme que nunca más. Te lo juro, suegra, dijo él, con la voz quebrada. Se lo juro por mi vida. Le devolveré hasta el último centavo, aunque sea lo último que haga. Le pagaré en 6 meses, lo prometo. Al día siguiente, fui al banco y retiré el dinero. Se lo entregué en un sobremanila, sintiendo como si estuviera entregando un pedazo de mi futuro. Pasaron 6 meses. No hubo mención del dinero. Pasó un año. Silencio. Al año y medio me atreví a preguntar, con timidez: «Hijo, ¿cómo van las cosas? ¿Has podido recuperarte?» Javier me sonrió, con su antiguo encanto ya restaurado. «Poco a poco, suegra. Las cosas van mejorando. No te preocupes, yo tengo memoria». 2 años después de la promesa, no solo no había pagado un solo peso, sino que un día llegaron a mi casa conduciendo un flamante coche de lujo, un BMW blanco que brillaba bajo el sol. «¿Qué te parece, mamá?», dijo Catalina radiante. «¿A que está precioso?» Es muy bonito, hija». «¿Cómo? Un bono increíble en el trabajo», interrumpió Javier, dándole una palmada al capó. «Por fin reconocen mi talento. Y pensamos que ya era hora de tener un coche seguro para los niños, ¿sabes?» Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Un bono. Sabía que era mentira. Sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, a dónde había ido a parar el dinero de mi jubilación. No a pagar una deuda, sino a financiar su siguiente capricho. Esa tarde, llamé a mi mejor amiga, Elena. Elena era mi polo opuesto, pragmática, directa y sin pelos en la lengua. Era la única persona a la que le contaba, a medias, mis problemas. Le conté lo del coche, mi voz temblando de una ira impotente. La respuesta de Elena fue dura, como siempre. «Soledad, por el amor de Dios, ¿cuándo vas a despertar? No estás ayudando a tu hija, la estás ahogando en su propia irresponsabilidad, estás financiando tu propia destrucción. Mateo se revolvería en su tumba si viera esto. Tú no entiendes la culpa que siento». «Elena», le respondí, herida, a la defensiva. «Es mi forma de mantenerla a salvo, de que no le falte nada». «¿A salvo?». La voz de Elena era incrédula. «La estás convirtiendo en una inútil y a su marido en un parásito. Le estás enseñando que las acciones no tienen consecuencias. Un día, Soledad, ese pozo sin fondo se va a secar. Y cuando mires dentro, no solo no habrá dinero, no habrá nada, ni respeto, ni amor, ni nada. Solo un eco vacío». Colgué el teléfono sintiéndome peor que antes, porque en el fondo sabía que Elena tenía razón. Estaba parada al borde de un pozo, arrojando mi vida, mis ahorros y mi dignidad, y el pozo nunca se llenaba, solo se hacía más y más profundo. Hay olvidos que son simples descuidos, y hay olvidos que son una declaración de principios. El de mi cumpleaños número 65 perteneció, sin duda, a la segunda categoría. No esperaba una gran fiesta. Hacía años que había renunciado a esas expectativas, pero sí esperaba, quizás ingenuamente, una llamada, un mensaje, un feliz día, mamá, que me hiciera sentir, por un instante, que yo también ocupaba un lugar en su universo de agendas ocupadas y eventos sociales. El día transcurrió en un silencio espeso. Preparé mi té, leí el periódico, contesté los mensajes de felicitación de Elena, de mi hermano Miguel que vivía en Monterrey, de un par de primas lejanas.
pero el teléfono permaneció mudo ante la llamada que más anhelaba. A media tarde, la curiosidad, esa forma masoquista de tortura, me venció. Abrí Instagram, una red social que apenas entendía pero que se había convertido en mi ventana a la vida de mi propia hija. Y ahí estaba, una foto publicada hacía apenas una hora. Era toda la familia, Catalina, Javier y los niños, posando sonrientes en la terraza de una cabaña de lujo. Detrás de ellos se extendía el paisaje inconfundible de los viñedos de la Ruta del Vino en Baja California. Catalina sostenía una copa de vino blanco, con el sol brillando en sus gafas de diseñador. Javier la abrazaba por la cintura. Los niños hacían muecas a la cámara. El pie de foto era una puñalada directa al corazón. Fin de semana familiar improvisado. Necesitábamos un respiro del estrés de la ciudad. Family time. Valle de Guadalupe. Blessed. Bendecidos. Cerré la aplicación, mi dedo temblando sobre la pantalla. No era el viaje lo que dolía, era la palabra improvisado. Un viaje así no se improvisa. Requiere planeación, reservaciones, dinero que, con una certeza nauseabunda, supe que había salido de la misma cuenta de la que salía todo lo demás. Habían usado mi dinero para financiar un respiro de una vida que yo misma le subsidiaba, y lo habían hecho en el único día del año que se suponía que era sobre mí. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una especie de desierto emocional. Me levanté y caminé hacia el estudio de Mateo. Mis ojos se posaron en su biblioteca personal. Recorrí los lomos de cuero gastado con mis dedos. Cervantes, Rulfo, Paz, y entonces lo vi, su viejo ejemplar de 100 años de soledad de García Márquez. Lo saqué del estante. El libro se abrió en una página marcada con un doblez, una costumbre muy suya. Era un pasaje que habíamos leído juntos muchas veces, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Me senté en su sillón de cuero, el que aún conservaba la forma de su cuerpo, y leí el pasaje una y otra vez. La herida que sentía no era una simple tristeza de cumpleaños olvidado. Era algo más profundo, más intelectual, casi existencial. Era la comprensión de mi propia soledad, una soledad no de ausencia física, sino de irrelevancia emocional. Era la condena de ser invisible para las personas que más había amado. No era la matriarca de una familia, era la patrocinadora de un estilo de vida. Y en el universo de Catalina y Javier, los patrocinadores no tienen cumpleaños. Solo tienen fechas de corte y límites de crédito. Ese día, la última gota de esperanza se evaporó, y en su lugar quedó un vacío. Pero era un vacío diferente. No era un vacío que suplicaba ser llenado, era un vacío que empezaba a exigir espacio. La llamada llegó 3 días después. El tiempo suficiente para que el eco de mi cumpleaños invisible se asentara en los huesos de mi casa. Era Catalina, y su voz sonaba alegre, despreocupada, como si nada hubiera pasado. «Mami, ¿cómo estás? Te hemos extrañado». Mentira. La primera de muchas en esa conversación. «Estoy bien, hija. ¿Y ustedes? Vi que se fueron de viaje». «Ay, sí. Fue una escapada de último minuto. Totalmente necesario. Estábamos agotadísimos», dijo, sin una pizca de vergüenza. «Pero bueno, te llamo por otra cosa. Tenemos noticias increíbles». Me preparé. Las noticias increíbles siempre venían con un precio adjunto. Javier y yo hemos estado pensando. Los niños ya están creciendo. El apartamento nos queda chico y hemos encontrado el lugar de nuestros sueños. Un departamento precioso en Providencia, con jardín, alberca, seguridad, todo. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción entusiasta. Yo permanecí en silencio. El punto es, continuó, su tono volviéndose un poco más serio, más de negocios, que ya tenemos casi todo listo, pero el banco nos pide un aval para el crédito hipotecario. Y, bueno, pensamos en ti. Ahí estaba, la gota, la que no solo derramaría el vaso, sino que lo haría estallar en 1000 pedazos. Además, añadió Javier, quien seguramente estaba en el altavoz, necesitamos ayuda con el enganche. Son 500,000 pesos. Piénsalo, suegra,
no es un gasto, es una inversión en el futuro de tus nietos, en su seguridad, en su patrimonio. Patrimonio. La palabra resonó en mi cabeza. El único patrimonio que estaban construyendo era sobre las ruinas del mío. Estaba en mi jardín trasero, de pie junto al rosal que Mateo había plantado para nuestro 20º aniversario. Sus rosas, de un rojo profundo y aterciopelado, estaban en plena floración. Mientras escuchaba la voz de Catalina detallando las maravillas del departamento, mi mirada se fijó en una de las rosas. Observé sus pétalos perfectos, sus espinas afiladas, la belleza y la defensa, todo en una misma creación. Y por primera vez, la voz de mi hija no me generó culpa, no me provocó pánico, no me inspiró un deseo irrefrenable de complacerla. Me generó un frío y absoluto desapego. Era como si estuviera escuchando a una extraña, una vendedora insistente por teléfono, una operadora de telemarketing. El vínculo emocional, estirado hasta el límite durante años, finalmente se había roto. Entonces, ¿qué dices, mamá? ¿Nos echas la mano? Sería la última vez. Lo prometemos, concluyó Catalina, su voz llena de una confianza que me revolvió el estómago. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a rosas. El olor de mi hogar, de mi vida. Déjame pensarlo, hija, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba tranquila, medida, casi indiferente. Es una decisión importante. Necesito revisar unos papeles. ¿Papeles? ¿Qué papeles?, preguntó Catalina confundida. Los papeles de tu padre, respondí. Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Nunca antes había invocado a Mateo de esa manera. Siempre había sido mi papá, el abuelo, pero al decir tu padre, lo estaba colocando entre nosotras. Lo estaba convirtiendo en una figura de autoridad, en un testigo silencioso de su petición desmedida. Bueno, pero no tardes mucho, mami. La oportunidad se nos puede ir. Lo consultaré con él y te avisó, dije, y colgué. No había consultado nada con Mateo en 10 años, pero esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja y púrpura, sentí que por fin lo estaba haciendo. Estaba consultando su legado de honestidad, su creencia en la dignidad del trabajo, su mantra de cuentas claras, y la respuesta fue inequívoca. La respuesta estaba en las espinas del rosal. Era hora de dejar de ofrecer solo los pétalos. Era hora de mostrar que yo también sabía cómo defenderme. Al día siguiente, no llamé a Catalina, llamé a Ricardo. Ricardo era más que un abogado, era una reliquia de mi vida anterior. Había sido el mejor amigo de Mateo desde la universidad, el padrino de nuestra boda y el albacea de su testamento. Un hombre de cabello plateado, lentes gruesos y una lealtad inquebrantable a la memoria de mi esposo. Hacía años que no hablaba con él más que para intercambiar felicitaciones de Navidad. Ricardo, ¿soy Soledad?, dije cuando contestó el teléfono de su despacho. Sole, ¡qué milagro! Su voz cálida y familiar fue un bálsamo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Ricardo, pero necesito verte. Es sobre los papeles de Mateo. Hubo una pausa. Pude sentir su curiosidad a través de la línea. Por supuesto. ¿Cuándo te viene bien? Esa misma tarde me encontré sentada en su oficina, un espacio que olía a libros viejos y a justicia. Las paredes estaban cubiertas de títulos y diplomas, pero la foto más prominente en su escritorio era una de él, y Mateo en su graduación, jóvenes y llenos de sueños. Y sobre la superficie de caoba pulida de ese escritorio, coloqué mi archivo del dolor. No el archivador entero, por supuesto, solo una carpeta, la más reciente, y encima una hoja que había preparado esa mañana, un resumen conciso, casi contable, de los últimos 10 años. La boda, la deuda del casino, el coche, los viajes, las colegiaturas, los gastos médicos, sin adjetivos, sin drama, solo cifras frías y brutales que sumaban una cantidad que me hizo temblar al escribirla. Ricardo se puso los lentes y comenzó a leer. Su expresión pasó de la curiosidad amable a la sorpresa, luego al ceño fruncido y finalmente a una indignación silenciosa y contenida.
No dijo una palabra hasta que terminó la última página. Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que yo sabía que usaba para darse tiempo para pensar. Soledad, dijo finalmente, su voz grave. ¿Por qué no me habías dicho nada de esto? Mateo me habría arrancado la cabeza si supiera que permití que esto pasara. Era mi culpa, Ricardo. Mi debilidad, confesé, sintiendo un nudo en la garganta. Él negó con la cabeza. No, esto no es debilidad. Esto es abuso, abuso de confianza, abuso financiero y abuso emocional. Y ahora quieren que seas su aval. Es el colmo del descaro. Se levantó y fue hacia un enorme archivero de metal en la esquina de la oficina. Rebuscó por un momento y regresó con una carpeta gruesa y amarillenta. Testamentaría Mateo Ortega, se leía en la etiqueta. La abrió sobre el escritorio. El olor a papel viejo llenó el aire. Tu esposo era un hombre brillante, Sole, no solo como ingeniero, sino como estratega. Te quería más que a nada en el mundo, pero no era ciego. Conocía el carácter de Catalina y desconfiaba profundamente de Javier desde el primer día. Sus dedos, manchados de tinta, buscaron un documento específico. Lo sacó y me lo tendió. Recuerdo que tuvimos una larga discusión sobre esto. La casa donde viven. Tú querías ponerla a su nombre como regalo de bodas. Mateo se negó en rotundo. Miré el documento. Estaba lleno de jerga legal que apenas entendía, pero el encabezado era claro: contrato de comodato precario. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el as bajo la manga de Mateo, dijo Ricardo, y por primera vez vi una pequeña sonrisa en sus labios. Legalmente, nunca les regalaste la casa. Les otorgaste el derecho a usarla, de forma gratuita y por tiempo indefinido. Eso es un comodato. Pero Mateo insistió en que fuera precario. ¿Sabes lo que eso significa? Negué con la cabeza. Significa que tú, como propietaria absoluta, puedes revocar ese derecho en cualquier momento, por cualquier motivo, con una simple notificación y un plazo de 30 días para que desalojen la casa Sole. La casa donde viven, donde planean su futuro de lujo, donde se sienten tan seguros, sigue siendo tuya, 100% tuya. Sentí como si el aire me faltara, pero no por pánico, sino por una oleada de asombro y alivio que me recorrió el cuerpo entero. Era como si, desde la tumba, la mano de Mateo se hubiera extendido para detenerme al borde del precipicio. Mi monólogo interno, siempre tan lleno de dudas, de repente se llenó de una claridad feroz. Mateo, mi amor, siempre estuviste cuidándome, no me dejaste sola. Dejaste un epílogo secreto en nuestra historia, un capítulo oculto que yo no sabía que existía. Y ahora es mi turno de leerlo en voz alta. Miré a Ricardo, y las lágrimas que habían amenazado con salir se convirtieron en una chispa de determinación en mis ojos. El juego había cambiado, y yo por fin tenía la carta ganadora. Salí del despacho de Ricardo sintiéndome como una persona diferente. La soledad que entró, encorvada por el peso de la culpa y la resignación, se había quedado atrás, sentada en esa silla de cuero. La que salió caminaba erguida, con un propósito claro y una frialdad en el estómago que no era desagradable. Era poder. Mi primera llamada fue a Elena. Le conté todo, desde la petición del aval hasta el descubrimiento del contrato de comodato. Su reacción fue un grito de júbilo al otro lado de la línea. «Te lo dije. Sabía que Mateo era más listo que todos ellos juntos», exclamó. «¿Y bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echarlos a la calle mañana mismo?» No respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Esto no es una venganza, Elena. Es un ejercicio de justicia narrativa. Elena se quedó en silencio un momento. «Hablas como una de tus novelas. Soledad. Me encanta. ¿Cuál es el plan entonces, señora escritora?» «Voy a escribir el acto final», dije. «Y ellos van a ser los protagonistas, sin saberlo». El plan se fue formando en mi mente con una claridad cristalina, como si las piezas de un rompecabezas llevaran años esperando ser ensambladas. No sería un arrebato de ira, sería una obra de teatro cuidadosamente orquestada, en 3 actos.
El primer acto fue práctico. Siguiendo el consejo de Ricardo, fui a mi banco y abrí una nueva cuenta, una a la que nadie más tenía acceso. Transferí la mayor parte de mis fondos a esa cuenta segura, dejando en la antigua solo lo suficiente para los gastos básicos. Luego, cancelé las tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Catalina y Javier. Fue un simple trámite por teléfono, pero se sintió como cortar las amarras de un barco que se hunde. El segundo acto fue emocional. Necesitaba el apoyo de mi amiga. Esa tarde, Elena vino a mi casa. No hablamos más del plan. En su lugar, sacamos mi viejo tocadiscos y escuchamos los boleros que nos gustaban en nuestra juventud. Bebimos un vino tinto, uno bueno, uno que yo compré para mí. Reímos, recordamos, y por unas horas no fui la viuda afligida ni la madre abusada. Fui simplemente Soledad, la amiga, la mujer. Ya era hora, amiga mía, me dijo Elena antes de irse, abrazándome con fuerza. Ya era hora de que recordaras quién eres. No le cierres la puerta solamente, ciérrala con llave, ponle una cadena y tira la llave al río. El tercer acto fue la puesta en escena. A la mañana siguiente, tomé el teléfono y llamé a Catalina. «Hola, hija». «Ya lo pensé», dije, mi voz deliberadamente neutral. «Y bien, mami». Su voz era pura ansiedad y expectación. «He decidido que sí. Los voy a ayudar, mentí». La mentira salió de mis labios con una facilidad aterradora. «Pero es una decisión muy grande. Quiero que cenemos juntos esta noche para discutir los detalles». «Claro que sí, mamá. Donde tú quieras. ¿Quieres que reserve en La Madalena?» No la corté. «Quiero ir a un lugar especial. Un sitio más tranquilo. Se llama Il Duomo. Está en el centro. Es pequeño, pero la comida es excelente». Hubo una pausa. «¿Il Duomo?», repitió, el nombre claramente desconocido para ella. «Suena rústico». «Lo es», confirmé. «Es el lugar donde tu padre y yo tuvimos nuestra primera cita. Quiero que sea allí, a las 8. La elección no era casual. Era profundamente simbólica. El lugar donde mi historia de amor verdadero había comenzado sería el escenario donde mi historia de abuso finalmente terminaría. Los estaba invitando a mi terreno, a mi historia, a mi final. «Está bien, mamá». «Como quieras», dijo. Su tono teñido de una ligera decepción por no ir a un lugar más ostentoso. «Perfecto. Nos vemos allí», dije y colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era la adrenalina del director de orquesta justo antes de levantar la batuta. El escenario estaba listo. Los actores habían recibido su llamado. La función de esa noche sería la última. Y yo, por primera vez, no era la patrocinadora. Era la autora, la directora y la protagonista. Il Duomo era exactamente como lo recordaba. Un pequeño rincón de Italia transportado al corazón de Guadalajara. Manteles a cuadros rojos y blancos, botellas de Chianti forradas de paja colgando de las vigas y el aroma embriagador a ajo, albahaca y pan recién horneado. Era un lugar sin pretensiones, donde la comida era la protagonista, no los comensales. Llegué primero, una decisión consciente. Quería recibirlos en mi territorio. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala. Cuando llegaron, su entrada fue como una ráfaga de viento en una biblioteca. Catalina, con un vestido demasiado elegante para el lugar. Javier, con un saco que gritaba «¡Mírame!». Los niños, ya aburridos, se deslizaron en sus asientos y pidieron de inmediato la contraseña del Wi-Fi. «Vaya, mamá, sí que es», acogedor, dijo Catalina, mirando a su alrededor con una sonrisa forzada que no ocultaba su desdén. «Es auténtico», repliqué, sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo, como la buena comida debería ser. La cena transcurrió como un guión predecible. Ellos, acostumbrados a los menús de degustación y a los nombres impronunciables, miraban la carta con desconcierto. «Fettuccine Alfredo, ¿eso no es lo que come la gente en las películas americanas?», se burló Javier. Ignoré su comentario y pedí mi plato favorito de toda la vida, pollo al limone, con una guarnición de espinacas a la crema. Sencillo, perfecto. Ellos, por supuesto, pidieron los platos más caros de la carta,
el filete miñón para Javier, los camarones gigantes al ajillo para Catalina y pizzas individuales para los niños, que apenas tocaron. Mientras comíamos, su conversación giraba en torno a un solo tema: el nuevo departamento. Hablaban de la decoración, del color de las paredes, del tipo de muebles que comprarían. Hablaban como si ya fuera un hecho, como si el cheque del enganche ya estuviera en sus manos. Y en la terraza vamos a poner un asador de esos argentinos, ¿sabes, suegra?, decía Javier gesticulando con su tenedor. Para que vengas los domingos a comer. Claro, mamá. Tendrás tu propio cuarto de invitados, añadió Catalina, para que te quedes cuando quieras. Asentía, sonreía, hacía los ruidos apropiados, pero en realidad no los escuchaba. Estaba saboreando mi comida, cada bocado de pollo tierno, cada hebra de pasta perfectamente cocida. Estaba memorizando el sabor de esa cena, el sabor de la libertad que se acercaba. El clímax llegó, como siempre, con la cuenta. El mesero, un hombre mayor con un bigote amable, la dejó en la mesa, y como un imán, la pequeña carpeta de vinilo se deslizó hasta quedar justo a mi lado. Javier se recargó en su silla, se palmeó el estómago satisfecho y levantó su copa de vino. Bueno, un brindis, dijo, su voz resonando en el pequeño restaurante, por nuestra socia capitalista. La última cena, antes de que te conviertas oficialmente en la mejor inversionista de bienes raíces de la familia. Catalina y los niños rieron. El mesero, que estaba cerca, sonrió incómodo. Yo también sonreí. Levanté mi copa de agua. Por la familia, dije. Bebí un sorbo. Luego, con una lentitud deliberada, abrí mi bolso. Sus ojos estaban fijos en mis manos, esperando ver el brillo familiar de mi tarjeta de crédito. En su lugar, saqué un pequeño fajo de billetes, cuidadosamente doblado. Los conté sobre la mesa, uno por uno. 350 pesos. Alicé los billetes y los coloqué suavemente sobre la carpeta de la cuenta. Esto es lo mío, dije, mi voz clara y firme, cortando el murmullo del restaurante. Era el precio exacto de mi pollo al limone, mi copa de agua mineral y una generosa tercera parte de la propina. Las cuentas claras. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Los ojos de Catalina se abrieron como platos. La sonrisa de Javier se congeló y se desmoronó. Los niños dejaron de mirar sus teléfonos y nos observaron, confundidos. Me levanté de la silla, con una calma que se sentía sobrenatural. Tomé mi abrigo del respaldo. Gracias por la cena, hijos. Estuvo deliciosa. Y sin mirar atrás comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso se sentía ligero, liberador. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Una mezcla de shock, incredulidad y pánico incipiente. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando salía la noche fresca. El acto final había comenzado. El aire nocturno de Guadalajara me recibió con una caricia fresca en las mejillas. No apresuré el paso. Caminé por la acera con la dignidad de una reina que abandona un banquete que ya no le interesa. Podía oírlos detrás de mí, el sonido metálico de una silla raspando el suelo, voces ahogadas y confusas. Sabía lo que venía. «Mamá». La voz de Catalina se quebró en el aire, aguda y desesperada. Me detuve y me giré lentamente, sin retroceder un solo paso. Ella salió corriendo del restaurante, sus tacones de aguja sonando con un pánico desequilibrado sobre las baldosas de la acera. Javier venía justo detrás, con el rostro contraído en una máscara de furia e incredulidad. «Espera, ¿qué demonios estás haciendo?», preguntó Javier, forzando una risa que sonó hueca y nerviosa. «¿Es una broma? Se te olvidó tu tarjeta, ¿verdad?». Lo miré fijamente, a los ojos. Por primera vez, no vi a mi yerno. Vi a un extraño, a un usurpador. «No es una broma», dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero. «Y no se me olvidó la tarjeta, simplemente no la traje». Catalina parpadeó, como si no pudiera procesar mis palabras. «¿Cómo que no la trajiste? Entonces, ¿estás diciendo que no pagaste?», interrumpió Javier, dando un paso amenazador hacia mí. «Pagué por mí», corregí, enfatizando cada palabra. «Pagué mi parte». Se quedaron en un silencio atónito, boquiabiertos.
Detrás de ellos, a través del cristal del restaurante, podía ver las caras de mis nietos pegadas al vidrio, observando la escena como si fuera una película que no entendían. «No puedes estar hablando en serio», dijo finalmente Catalina, su voz subiendo de tono, al borde de la histeria. «La cuenta es enorme. No tenemos cómo cubrir todo esto. Pensamos que tú». «Sé exactamente lo que pensaron», la interrumpí, mi voz suave pero implacable, cortando su pánico. «Pensaron lo que han pensado durante los últimos 10 años, que yo siempre sería la cartera, el respaldo, la garantía, la solución silenciosa a todos sus problemas». Javier miró a su alrededor, inquieto, notando que un par de transeúntes se habían detenido a mirar. «Baja la voz, Soledad. Esto es increíblemente vergonzoso». «Me imagino que sí», repliqué, sin inmutarme. «La verdad suele serlo cuando se ha vivido tanto tiempo en una mentira». Me di la vuelta y comencé a caminar de nuevo, con pasos medidos, hacia la esquina. «Mamá, espera. No puedes dejarnos así», gritó Catalina de nuevo, su voz teñida de una desesperación que ya no me conmovía. No me detuve, no temblé, no lloré, solo sentí una inmensa, abrumadora sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto durante una década. Al llegar a la esquina, me permití una última mirada hacia atrás. No a ellos, sino al restaurante. Podía ver la figura del amable mesero de pie junto a su mesa, con la carpeta de la cuenta aún en la mano, su expresión una mezcla de incomodidad y, me atrevería a decir, de secreta satisfacción. Vi a Catalina rebuscando frenéticamente en su pequeño y caro bolso, probablemente buscando unos cuantos billetes arrugados. Vi a Javier pasándose las manos por la cara, la fachada del hombre exitoso completamente destrozada. Las risas se habían ido, la arrogancia se había evaporado. Solo quedaba la cruda y fría realidad de una cuenta por pagar. Y entonces hice la estocada final, la que había planeado con Ricardo, la que cambiaría todo para siempre. Me acerqué a ellos de nuevo, que me miraron con una mezcla de esperanza y temor. «Ah, y una cosa más», dije, mi tono tan casual como si estuviera comentando el clima, sobre el préstamo para el departamento. La respuesta, por supuesto, es no. Catalina abrió la boca para protestar, pero la corté, y sobre la casa continué, saboreando cada palabra. «Me gustaría que empezaran a empacar. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. El abogado Ricardo les hará llegar la notificación formal mañana por la mañana. Buenas noches, hijos». El impacto en sus rostros fue total. No fue shock, fue aniquilación. La comprensión, la incredulidad y el pánico puro luchando por el dominio. No esperé su respuesta. No había nada más que decir. Mi obra había terminado. Me di la vuelta por última vez y caminé hacia la oscuridad, dejando atrás el sonido de su mundo derrumbándose. Mientras me alejaba, el caos que dejé atrás era casi palpable. Escuché un sollozo ahogado de Catalina, un sonido gutural de pura desesperación. Luego, la voz de Javier, ya despojada de cualquier filtro, explotó en una furia impotente. «Vieja egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti». La ironía de sus palabras fue tan absurda que casi me hizo reír. ¿Ellos haber hecho algo por mí? Era la lógica retorcida de un parásito que acusa al huésped de no ser lo suficientemente nutritivo. No me detuve. Seguí caminando, con la espalda recta. No me dirigí a una parada de autobús, como ellos probablemente esperaban, imaginándome esperando en el frío como una mujer desamparada. En lugar de eso, saqué mi celular y abrí una aplicación. Unos segundos después, un coche de Uber, que yo había programado previsoramente desde el restaurante, dobló la esquina y se detuvo justo frente a mí. Fue un pequeño acto, pero lleno de significado. Era un acto de autocuidado, de planificación, de independencia. Era la prueba de que ya no era la mujer que reaccionaba a sus crisis, sino la mujer que controlaba su propio destino. El viaje a casa fue surrealista. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de color a través de la ventanilla, pero yo no las veía. Estaba repasando la escena en mi mente, no con arrepentimiento,
sino con una sensación de asombro ante mi propia fortaleza. La soledad de hacía 24 horas nunca habría podido hacer eso. La soledad de esa noche, la que había canalizado la fuerza de Mateo y la claridad de su propio dolor, sí pudo. Al llegar a casa, el silencio ya no se sentía opresivo, se sentía pacífico. Era el silencio de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado y la victoria ha sido declarada. Me preparé una taza de té de manzanilla, mis manos perfectamente firmes. Me senté en el sillón de la sala y esperé. Sabía que no tardarían, y no lo hicieron. Mi celular, que había dejado sobre la mesita de centro, cobró vida. Primero, un mensaje de Catalina. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Lo leí y no respondí. Luego otro. Mamá, contesta. Estás siendo cruel. Silencio. Luego, una avalancha de llamadas perdidas. Después, fue el turno de Javier. Sus mensajes eran cortos, fríos, llenos de una rabia mal contenida. Esto no se va a quedar así, Soledad. Luego, una amenaza velada. Hay formas legales de arreglar esto. No creas que te saldrás con la tuya. Sonreí para mis adentros. Que lo intentara. Ricardo estaría encantado de recibir a su abogado. La verdadera sorpresa llegó una hora después. Un correo electrónico. El remitente era mi nieta mayor, Sofía, desde su cuenta de la escuela. El asunto era abuela. El correo era corto. Abuela, mi mamá está llorando mucho y mi papá está gritando. Dijo que nos quitaste nuestra casa. ¿Es verdad? Estoy asustada. Ese mensaje sí me dolió. Fue la única punzada de duda en toda la noche. ¿Estaba haciendo lo correcto por los niños? Me levanté y fui al estudio. Abrí de nuevo el archivo del dolor. Lo miré, no como un catálogo de heridas, sino como un cuerpo de evidencia. La evidencia de un entorno tóxico, de un ejemplo de abuso y manipulación que mis nietos estaban absorbiendo cada día. Y entendí, no les estaba quitando su casa, les estaba dando una oportunidad. La oportunidad de, quizás, algún día, vivir en un hogar donde las cuentas fueran claras y el chocolate, espeso y honesto. Un hogar donde el amor no tuviera un precio adjunto. Cerré el archivador con un gesto definitivo. El telón había caído, la obra había terminado. Y aunque sabía que las consecuencias apenas comenzaban, por primera vez en una década, me sentí en paz con el final. Los días que siguieron fueron una sinfonía de desesperación ajena. Las llamadas y mensajes de Catalina pasaron de la furia a la súplica. Me enviaba fotos de los niños llorando. Me recordaba los buenos tiempos, esos que irónicamente yo había financiado. Me acusaba de destruir a la familia. Yo no contestaba. Creé un filtro en mi correo y en mi teléfono. Dejaba que sus mensajes se acumularan en un purgatorio digital, leídos pero sin respuesta. Era cruel, quizás, pero necesario. Cualquier respuesta habría sido interpretada como una apertura a la negociación. Y yo ya no estaba negociando mi paz mental. Javier, tal como lo predijo, intentó la vía legal. Ricardo me llamó una mañana, divertido. Recibí una llamada de un joven abogado muy nervioso, me dijo. Amenazó con demandarte por desalojo indebido y angustia emocional. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Simplemente le envié por correo una copia del contrato de comodato precario firmado por tu hija y su esposo. Le sugerí que lo leyera con atención antes de volver a llamarme. No he vuelto a saber de él. La mudanza fue, según me contó Elena, quien tenía sus fuentes, un espectáculo humillante. Tuvieron que contratar un pequeño camión de mudanzas, no la gran empresa que sin duda habrían elegido. Sus vecinos de la exclusiva privada observaron con curiosidad cómo sacaban sus muebles de diseño y sus cajas de marca para meterlos en un vehículo modesto. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos glamorosa, un lugar donde los coches de lujo como el suyo parecían una anomalía. La tensión financiera, como un ácido, comenzó a corroer su matrimonio. Sin mi subsidio, su estilo de vida se vino abajo. Tuvieron que vender el BMW. Catalina tuvo que cancelar sus membresías en clubes y sus citas semanales en el salón de belleza. Javier,
Enfrentado a la realidad de tener que ser el único proveedor, se volvió irritable y resentido. Su mundo de apariencias se había derrumbado y no tenían las herramientas emocionales para lidiar con los escombros. En medio de ese torbellino, recibí una llamada que sí contesté. Era mi hermano Miguel, desde Monterrey. Sole, me enteré de lo que pasó, dijo, su voz seria. Catalina me llamó llorando, contándome una versión muy dramática de la historia. Contuve la respiración, esperando su juicio. Solo quiero que sepas una cosa, continuó. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Ya era hora. Papá estaría orgulloso. Sus palabras fueron como un bálsamo. El apoyo de alguien que compartía mi sangre, que conocía nuestra historia, significó más para mí que cualquier otra cosa. Ese fin de semana, Elena vino a mi casa. No trajo un vino barato para consolarme. Trajo una botella de Vega Sicilia, un vino legendario y carísimo. Esto es para celebrar, dijo, mientras lo descorchaba con ceremonia. La autora del mejor tercer acto que he visto en mi vida. Nos sentamos en mi porche trasero, el que daba al jardín y al rosal de Mateo. Bebimos ese vino extraordinario en copas de cristal fino. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando el suelo con manchas doradas. ¿Y ahora qué, escritora?, preguntó Elena, después de un largo y cómodo silencio. Miré mi jardín, las flores que yo misma había cuidado, la casa que yo misma había mantenido. Miré mi copa de vino, un lujo que yo misma me había permitido. Ahora dije, sintiendo una sonrisa extenderse por mi rostro, una sonrisa real, que llegaba hasta mis ojos. Ahora empiezo a escribir mi propia historia. Y por primera vez, sentí que tenía las páginas en blanco y la tinta suficiente para llenar un libro entero. Una semana después, hice algo que no había hecho en más de 30 años. Empaqué una maleta para mí sola. No era un viaje para visitar a alguien, ni una obligación familiar. Era un viaje por puro placer, por pura necesidad de mi alma. Mi destino fue San Miguel de Allende. Siempre había querido ir, atraída por sus calles empedradas, sus colores vibrantes y su reputación como un refugio para artistas y escritores. Mateo y yo habíamos planeado ir tantas veces, pero la vida siempre se interponía. Me hospedé en un pequeño hotel boutique, cerca del centro, con un patio interior lleno de bugambillas y una fuente que susurraba día y noche. La primera mañana me desperté sin alarma, con el sonido de las campanas de la parroquia, y en lugar de sentir la punzada de la soledad, sentí una oleada de posibilidades. En lugar de seguir un itinerario turístico, decidí hacer algo que mi antigua yo, la maestra de literatura, habría amado. Me inscribí en un taller de escritura de memorias de una semana de duración que encontré anunciado en un café local. El taller se impartía en una hermosa casona colonial. Éramos un grupo pequeño, unas 8 personas, la mayoría mujeres de mi edad, de diferentes partes del mundo. La instructora nos dio nuestro primer ejercicio. Escribe sobre una puerta que cerraste. Mientras las demás escribían sobre divorcios, cambios de carrera o hijos que se iban de casa, yo escribí sobre la puerta del Duomo. Escribí sobre el sonido de la campanilla, sobre el aire fresco en mis mejillas, sobre la sensación de caminar hacia la libertad, dejando el caos atrás. Cuando llegó mi turno de leer, mi voz tembló al principio, pero a medida que avanzaba ganaba fuerza. Estaba contando mi historia, con mis propias palabras, sin excusas ni justificaciones. Cuando terminé, hubo un silencio en la sala. Luego, una de las mujeres, una pintora de California, me miró con los ojos llorosos. Eso no fue cerrar una puerta, dijo. Eso fue derribar el edificio entero. Fue magnífico. Y entonces aplaudieron. Todos ellos. Un grupo de extraños me estaba dando la validación, el reconocimiento y la admiración que mi propia familia nunca me había ofrecido. Y en ese momento, sentí que una herida profunda dentro de mí comenzaba a cicatrizar. Los días siguientes fueron mágicos. Pasaba las mañanas escribiendo, llenando las páginas de un diario de cuero que compré en el mercado de artesanías. Estaba recuperando mi voz, literalmente. Por las tardes, exploraba la ciudad sin rumbo fijo.
Me perdía en sus callejones, descubría pequeñas galerías de arte. Me sentaba en el jardín principal a comer una nieve de garrafa, observando a la gente pasar. Una tarde, mientras estaba sentada en un café, escribiendo en mi diario, sentí una presencia a mi lado. Era la pintora de California. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla vacía. Asentí, y pasamos las siguientes 2 horas hablando. Hablamos de arte, de libros, de nuestros hijos, de nuestros errores y de nuestros sueños. No había juicios, solo una conexión genuina. Esa semana en San Miguel de Allende fue más que un viaje. Fue una peregrinación de regreso a mí misma. Descubrí que la soledad no tenía por qué ser un castigo. Podía ser un espacio sagrado para la creatividad, la reflexión y el autodescubrimiento. La soledad que había llegado a esa ciudad era una mujer definida por sus relaciones y sus pérdidas. La que se fue era, simplemente, Soledad, una escritora, una viajera, una mujer completa por sí misma. Y esa era la mejor historia que jamás podría escribir. Regresé a Guadalajara sintiéndome renovada, con una paz interior que no había experimentado en años. Mi casa ya no se sentía como un nido vacío, sino como mi santuario personal. Llené los floreros con flores frescas, puse música clásica en el tocadiscos y pasé horas en mi jardín, con las manos en la tierra. Habían pasado casi 3 meses desde la última cena. Las comunicaciones de Catalina y Javier se habían extinguido, reemplazadas por un silencio denso. Sabía por Elena que las cosas entre ellos no iban bien. La presión económica había sacado lo peor de cada uno, y su matrimonio, construido sobre una base de apariencias, se estaba desmoronando. Una tarde, mientras regaba mis rosales, escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una visión que me sorprendió. Era Catalina, sola, pero no era la Catalina que yo conocía. La mujer que estaba frente a mí parecía más delgada, más pálida, no llevaba ropa de diseñador, sino unos jeans sencillos y una camiseta. Su cabello no estaba perfectamente peinado, y en sus ojos no había arrogancia ni exigencia, solo un cansancio profundo y una tristeza genuina. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Asentí en silencio, y la conduje al porche trasero, el lugar de tantas conversaciones y celebraciones pasadas. Nos sentamos en las sillas de mimbre, las mismas donde yo había celebrado mi libertad con Elena. Durante un largo rato no dijo nada, solo miraba el jardín, el rosal de Mateo. Finalmente, respiró hondo y me miró. «Lo he perdido todo», mamá dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Javier y yo nos vamos a separar. La casa, el coche, los amigos, todo se ha ido. Esperé a que llegara la acusación. El todo es por tu culpa, pero no llegó. Y lo más extraño continuó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es que en medio de todo este desastre, no he dejado de pensar en lo que papá solía decir sobre las cuentas claras. Y me di cuenta de que nuestra vida entera era una cuenta turbia, una mentira, y yo te arrastré a ella. Miró sus manos, y por primera vez la vi no como mi hija adulta y manipuladora, sino como aquella niña de 13 años en la cocina, confundida y anhelando la guía de su padre. «Lo siento», mamá dijo, su voz quebrada por el sollozo. «Lo siento de verdad, no por el dinero. Lo siento por no haberte visto, por darte por sentada, por no haberte respetado. Lo siento». No pedía nada, no pedía dinero, no pedía la casa, no pedía ayuda, solo ofrecía su arrepentimiento. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría. «Yo también lo siento», hija, dije, y las palabras eran verdaderas. «Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enseñarte mejor. Siento haberte enseñado que el amor se podía comprar». Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse. No fue una reconciliación mágica. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero fue un comienzo. El comienzo de una nueva relación, una que tendría que construirse lentamente, no sobre la base de la obligación y la culpa,
sino sobre el frágil pero honesto cimiento del respeto. La historia termina aquí, pero mi vida no. Vendí la casa de la controversia y con el dinero creé un fideicomiso para la educación de mis nietos, uno que yo controlaría estrictamente. A Catalina le ayudé a encontrar un pequeño apartamento decente para ella y los niños, y le ofrecí mi apoyo, no mi billetera. Ahora paso mis mañanas escribiendo en mi jardín. A veces, Catalina y los niños vienen los domingos. No hay comidas lujosas. Hacemos sándwiches, jugamos en el césped, les leo cuentos, los mismos que le leía a ella. Les estoy enseñando poco a poco el valor de las cosas que no se pueden comprar. Mi pensamiento final, mientras cierro mi diario y miro el sol teñir el cielo, es para mi esposo. Mateo tenía razón, pienso, con una sonrisa serena. Con las cuentas claras, el chocolate no solo es más espeso, sabe a libertad.